¿Amas la libertad? Pues este es tu podcast. Muy buenas, sean ustedes bienvenidos una vez más a Don't Tread on Me, una serie de podcasts destinada a divulgar las ideas del liberalismo dentro del proyecto Value for All, por supuesto con la colaboración de Polynomics. Mi nombre es Ángel García y a mi lado tengo el placer de contar con la presencia de un nuevo invitado, Xavier Sánchez. Para quien no lo conozca, que sepa que Xavier es un profesional de las ventas con interés por la economía y las finanzas. Aparte es licenciado en psicología y estudió un MBA en ESADE. También podemos decir que tiene un podcast que, si no recuerdo mal, se llama Opinión Libros de Economía, en el que pues simplemente da su opinión sobre los libros, las lecturas de economía que realiza y nada más. Muy buenas, Xavier, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo andas? ¿Cómo va la calor? Desde luego aquí en Murcia, peor que en otros sitios, pero no me puedo quejar, desde luego. Al menos tenemos un ventilador con el que refrescarnos. Muy bien, hay que tirar del aire acondicionado también, aunque la energía esté cara. Exactamente. Tampoco hay que pasarse, tampoco hay que ser ahorradores en exceso. Bueno, dejando a un lado nuestra tradicional tertulia ascensor, vamos a lo que vamos, que es a lo que hemos venido. El tema que hoy vamos a tratar no es ni más ni menos que el enormemente relevante ensayo sobre economía publicado por Henry Hazlitt en 1946, que tiene por nombre La economía en una lección. Para que nuestros oyentes se sitúen un poco, me gustaría contarles que Henry Hazlitt, nacido en 1894 en Filadelfia, o Philly, como dicen los locales, y fallecido en el año 93 en la Gran Manzana, fue un filósofo libertario y educador económico de Estados Unidos, por supuesto. Aparte, trabajó como periodista en The Wall Street Journal, en The New York Times, Newsweek y The American Mercury, entre otros medios. Es más, tal fue su importancia durante el siglo XX que se le atribuye haber llevado a la Escuela Austriaca de Economía, la mejor, como ustedes ya saben, a la audiencia anglófona. Xavier, aquí siempre hablamos de liberalismo y liberales, pero ¿qué es para ti el libertarismo? O si lo prefieres, ¿qué crees que significa ser libertario? Bueno, pues a ver, Ángel, la pregunta es complicada. Te voy a explicar lo que para mí supone, y lo digo como descubrimiento. ¿Por qué? Porque no me cuesta hoy en día definirme a mí como libertario o liberal, aunque tengo que reconocer que poco a poco estoy cayendo en eso. Digamos, un poco por reducción al absurdo, ¿no? Y cuando digo reducción al absurdo, digo que lo que quiero decir es que después sobre todo a partir del 2008, que es cuando empecé un poquito investigando en temas de economía, finanzas, etcétera, etcétera, mi manera de pensar ha cambiado fundamentalmente. Entonces, de ver ciertas cosas que pasaban, de ser el típico socialdemócrata que nos podemos encontrar pues en cualquier esquina, cualquier amigo que te suelta pues que el Estado es el que debe hacerse cargo pues de las pensiones, de la seguridad social, que las personas que dirigen nuestros estados son las personas que saben lo que es correcto para nuestras poblaciones, que son las personas que toman las decisiones correctas, que toman las medidas justas. Pues todo eso, digamos que de un tiempo a esa parte, especialmente a partir del 2008, pero con más frecuencia diría, o con más intensidad en los últimos tiempos, para mí es un gran desmentido. Es decir, para mí creo que es una falsedad una falsedad absoluta. Entonces yo creo que si me preguntas qué significa liberal, lo primero que a mí se me ocurre es tener un gran escepticismo sobre todo lo que supone el Estado y los que manejan el aparato del Estado. ¿De acuerdo? Completamente de acuerdo. Estamos hablando de que al final es algo que te va seduciendo poco a poco. Yo lo he ido notando también. Yo realmente he tenido toda mi vida una fuerte influencia conservadora por la familia de la que vengo, pero realmente quizá cuando tú te empiezas a, no sé, cuando te empieza a picar la curiosidad por este tipo de temas, tanto de política como de economía, que al final van de la mano, por supuesto, pues te vas dando cuenta de que mmm, al final dependes de ti mismo. Y bueno, en mi caso también, pues dependo mucho de mi familia, que gracias a Dios es estupenda, para salir adelante y que realmente no puedes esperar nada del Estado, básicamente porque el Estado precisamente se nutre de nosotros. Somos nosotros los que
favorecemos que el Estado pues, esté en cierto bienestar. ¿No? Al final no es estado de bienestar, sino bienestar del Estado que siempre decimos. Entonces te entiendo perfectamente, y más cuando hemos vivido pues, momentos tan duros como la crisis de 2008, que a mí por suerte me tocó siendo muy pequeño, tenía 13 años cuando estalló, o sea que realmente te entiendo perfectamente. Pero bueno, desde luego lo que es el liberalismo y en concreto, como decía, el libertarismo es un fenómeno que crece de forma exponencial. Se puede observar en la irrupción de personajes como Javier Milei o nuestra querida Jo Jorgensen, ambos candidatos a presidir la República Argentina y los Estados Unidos de América respectivamente. Pero bueno, volviendo a Hazlitt, cabe mencionar que escribió más de 20 libros a lo largo de su vida, que como lo hemos avanzado, siendo el más conocido, por supuesto, Economics in One Lesson, es decir, la economía en una lección, que como hemos avanzado, es una obra que es la obra sobre la que queremos basar este podcast. Otra de sus obras de notable repercusión fueron The Foundation of Morality, obra donde expone sus principios éticos, y, por otro lado, The Errors of the New Economics, una crítica detallada de la teoría general de nada menos que John Maynard Keynes, que para quien ande un poco perdido, pues realmente ha sido el economista más relevante de la historia, de origen británico, y que realmente ese libro, la teoría general, pues realmente también se puede decir que ha sido la obra, quizás el ensayo de economía más importante. A nadie le sorprenderá que este personaje no es para nada santo de mi devoción, pero al César lo que es de César, es el economista más importante de la historia y por eso lo tenemos que mencionar. Y aparte, por algo, la corona lo incluyó en las filas de la nobleza británica. Pero bueno, bromas aparte, evidentemente lo primero que se puede decir de este soberbio ensayo, no del de Keynes, sino del de Hazlitt, es que aunque se publicó originalmente en 1946 y en 1978 se revisó su edición, las lecciones económicas presentadas en él siguen siendo vitales hoy en día. Tanto es así que Hazlitt articula la idea central del libro en el primer capítulo, que no es otra que el arte de la economía consiste en observar no solo los efectos inmediatos, sino también los efectos a largo plazo de cualquier acto o política. Consiste en rastrear las consecuencias de esa política no solo para un grupo, sino para todos los grupos. Xavier, ¿crees que se caracterizan nuestros políticos por tomar medidas pensando en el largo plazo? Sí, al largo plazo es más allá de un par de años. La respuesta es no. Y la respuesta es no porque el problema, yo creo que es un problema de la democracia en general, es que los términos de tiempos con los que se mueven los políticos son, en el mejor de los casos, de 2 a 3 años. Ya no incluyo el cuarto año, que es en el que se supone que todavía están en su periodo, digamos, de gobierno, porque ya prácticamente se trata de preparación para las siguientes elecciones. Entonces, el problema de los políticos es que sus tiempos de reacción siempre son muy a corto plazo. Entonces, normalmente, y eso es lo que suele suceder, es decir, los ciclos económicos o las medidas que han tomado a veces partidos políticos que a veces pues, no son precisamente muy populares, cuando las manifestaciones positivas de esos cambios, de esas modificaciones, irrumpen, es decir, son perceptibles, ha pasado un tiempo que ya no es el periodo electoral, ¿de acuerdo? Es decir, si por ejemplo, tomamos una medida hoy, pasan 2, 3 años hasta que esa medida poco a poco se va consolidando, ¿no? Evidentemente, los tiempos son los que son. ¿Qué sucede? Por el camino, ese mismo partido político afronta unas elecciones municipales, afronta unas elecciones autonómicas y afronta unas elecciones generales. ¿Qué sucede? Pues que evidentemente no van a tomar determinadas decisiones a sabiendas de que eso les va a perjudicar electoralmente. Entonces, yo creo que eso es uno de los grandes problemas. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que es muy difícil para un político poder explicar una decisión negativa. Es decir, sabe que automáticamente, si dice la verdad, por ser muy claro, si dice la verdad sobre un tema en particular, eso le puede costar unas elecciones. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, pues se juega pues, al juego del avestruz, a la patada hacia adelante, en fin, ahí tienes multitud de maneras de poder describirlo, pero la consecuencia más evidente es que no, ni se dice la verdad, porque no se puede decir,
o porque ellos creen que no se puede decir, y porque decir la verdad posiblemente les costaría las próximas elecciones. Y ese es el gran problema. Ese es el problema fundamental. Entonces, si la pregunta es si toman las decisiones mirando los tiempos, digamos, teniendo en cuenta los efectos, digamos, no solamente los inmediatos, sino también los efectos a largo plazo, la respuesta es no. Y si vamos al tema de los colectivos, la respuesta también es no. ¿Por qué? Porque evidentemente bueno, puede ser que por una razón que les interese, les pueden tomar una medida que afecte a un colectivo de forma positiva, que es un colectivo pues, que puede ser votante. El ejemplo más socorrido es el de los pensionistas, por ejemplo, donde tienen una gran capacidad de voto, efectivamente. Pues bueno, pues ya sabemos cómo impacta pues, tener los pensionistas en contra desde el punto de vista electoral, sobre todo en determinadas regiones, donde es un porcentaje de la población muy alto. Por tanto, no se asume ese coste electoral. Entonces, ni se tienen en cuenta los tiempos, ni se tienen en cuenta todos los colectivos. Lo cual no quiere decir, desde mi punto de vista, que no haya economistas que lo sepan. Otra cosa es que esos economistas sean escuchados por parte de los políticos y que esas recomendaciones se tomen en cuenta, que me parece que en gran parte de las ocasiones no es así, ¿no? Exactamente. De hecho, has dicho algo muy interesante. Has dicho, digamos, como que es una política parecida a pegar un patadón para adelante, como se dice aquí en Murcia. Y realmente es que precisamente hombres tan admirados, hombres de Estado como Rubalcaba, ha llegado a decir en alguna ocasión que al final la política es ir tirando y el que venga detrás que arree. Y es consecuencia de eso, que al final son mandatos muy cortos, de 4 años, y realmente, porque al final, seamos honestos, o sea, 4 años no es nada de tiempo, no es largo plazo para nada, y 2 mucho menos. Entonces, realmente, pues eso, tienen las miras puestas hasta tan poca distancia que realmente les importa muy poco lo que pase después. También es verdad que al final nosotros la libertad que tenemos de elegir a quién nos gobierna es muy poca, se limita a eso, a un cheque en blanco cada 4 años. Nosotros realmente, pues sí, ponemos el voto en la urna, pero realmente no ni pinchamos ni cortamos en lo que se decidan esos 4 años, por mucho que haya salido la persona a la que nosotros hemos votado. Entonces, realmente, si tuvieran mandatos más largos, tampoco sería mucho mejor, porque realmente, pues venga, ahora en vez de poner la mira a 4 años, la vamos a poner a 8. Y que al final coincidirás conmigo en que la política es el arte de intentar perpetuarse en el poder, ¿no? Absolutamente, es decir, al final hay un tema, creo que fue Rajoy que se lo dijo a Sánchez y le dijo algo así, igual me equivoco, pero creo que fue algo parecido a esto, que creo que fue cuando a Sánchez lo apartaron del poder momentáneamente por parte de Susana Díaz en Andalucía. Y Rajoy le dijo algo así como que la política era el arte de sobrevivir. Y eso es verdad, es cierto, es decir, es que además es así, es decir, y cuando se dice sobrevivir, no solamente es sobrevivir respecto a lo que es las elecciones, sino sobrevivir a los propios integrantes de tu partido, porque evidentemente los propios integrantes de tu partido aprovecharán con circunstancia para hacerte la cama y para quitarte del poder, ¿no? Has comentado una cosa que también que tiene dos caras, ¿no? El tema de los espacios cortos. Claro, el espacio corto es cierto, ¿no? Es decir, al final tenemos 4 años y el político busca perpetuarse en el poder, eso también es cierto, lo cual no debería llevarnos a pensar que lo que tenemos que hacer es otorgarles más tiempo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque nos llevaría a otra idea que es que, desde mi punto de vista, puede ser peligrosa, ¿no? Es decir, bueno, vamos a darles mucho más tiempo para que puedan tomar las decisiones correctas en periodos más largos. Yo creo que no iría por ahí tanto a la solución, si es que la hay, porque no creo que la haya, sino realmente que nosotros seamos capaces de juzgar adecuadamente a nuestros políticos. Y eso yo creo que es el aspecto fundamental. Y uno de los problemas que tenemos nosotros en este país, lo cual no exime que hay otros países donde también suceda, es que mucha de la gente es incapaz de juzgar adecuadamente lo que están haciendo los políticos. Y eso lo ves claramente cuando se anuncia un tipo de medidas, las más recientes, pues el tema de algo que puede haberse jaleado por mucha parte de la población, que es el incremento de los impuestos a las energéticas y el incremento de los impuestos a la banca. Eso es una estupidez. Es una estupidez, es una decisión absolutamente populista que no conduce a nada y no arregla nada. Pero mucha gente puede interpretar incorrectamente de que es una decisión correcta y lo que piensan es,
hombre, claro, es que las energéticas están ganando mucho dinero, porque claro, porque el precio de la luz, la energía, que si el gas, que si Putin, tal y cual. Y de acuerdo, pues hostia, qué menos que grabarlos con impuestos, ¿de acuerdo? Y los bancos, claro, hasta ahora están ganando más dinero porque los márgenes de intermediación se ensanchan, con lo cual. Pero es que nadie se le ocurre pensar que es que ya están pagando o van a pagar más impuestos por el simple hecho de que si ellos generan más beneficios, el impuesto de sociedades ya va a gravar esos beneficios extraordinarios. Es Claro. decir, no necesitan otro impuesto adicional. Hay un vídeo de Juan Manuel Rayo que, bueno, como siempre estos temas los toca con una profundidad y con una claridad tremenda, ¿no? Y comentaba, pues, esta circunstancia y algunas otras, ¿no? Pero el problema es que muchos de nosotros, y cuando digo muchos de nosotros me refiero a la gran mayoría de los ciudadanos, son incapaces de interpretar correctamente lo que está ese tipo de medidas. Entonces las ven, bueno, son simplemente medidas populistas que son ampliamente aplaudidas y que no solucionan nada. Entonces Sí. mi apuesta sería un poco realmente por dar conocimiento a las personas. Y ese conocimiento, yo creo que este libro, el libro de Hazlitt, bueno, me parece extraordinario con la simpleza, la sencillez con que lo trata, ¿no? Y da una cantidad de argumentos contra todo este tipo de medidas que me parece extraordinario. Sí, realmente sí. Desde luego que es un libro que está al alcance de cualquiera, tenga más o menos conocimientos sobre lo que es la economía. De hecho, precisamente yo lo leí por recomendación de Juan Ramón Rayo, que la verdad recurrentemente lo menciona, que si quieres empezar digamos, aprender un poco sobre economía, es el primer libro que debes comprarte o debes tomar prestado y leer. Pero bueno, más allá del cortoplacismo característico de nuestros gobernantes, también cabe destacar que este primer capítulo que hemos dicho defiende que las falacias económicas son generadas principalmente por dos factores. Por un lado, las políticas que benefician a grupos individuales a expensas de otros grupos y la eficiencia humana de considerar solo los efectos inmediatos o a corto plazo de una política determinada. Por este motivo, don Henry explica que los malos economistas solo ven las consecuencias directas de una propuesta, considerando un grupo en particular, mientras que los buenos economistas tienen en cuenta las consecuencias indirectas y en el largo plazo, sin obviar el impacto de la política en todos los grupos. En tu opinión, ¿qué es más sencillo, ser un economista malo o ser un economista bueno, Xavier? Yo, Ángel, con toda la humildad, como no soy economista de formación, me voy a permitir no contestarte directamente esa pregunta. Yo no soy quien para juzgar si un economista es bueno o es malo. Yo creo que hay economistas equivocados, eso sí que te lo puedo decir. Y escuchando a algunos de ellos me parece extraordinario como algunos, pues bueno, estoy hablando de doctorados, es decir, pues sueltan afirmaciones como, por ejemplo, lo vi no, recientemente en un vídeo de YouTube, en una reunión que donde había varios ponentes y uno era un economista de Barcelona concretamente, y decía que el capitalismo era un sistema pésimo. Es decir, entonces, bueno, me parece increíble, ¿no? Es decir, que el capitalismo, con todos los efectos que podamos encontrarle, ¿de acuerdo? Que yo creo que los tiene y yo creo que incluso los liberales y incluso los más extremos son capaces de detectar pues, cosas que el capitalismo o el mercado no resuelve adecuadamente o difícilmente lo puede resolver o no acertamos a entender cómo puede resolverlo, ¿no? Pero el hecho de que haya economistas que están tan profundamente equivocados me parece increíble, ¿no? O al menos desde mi punto de vista. Entonces, yo no coincido del todo con la afirmación que hace Halliday de que hay buenos o malos economistas. Yo diría que hay economistas que están muy equivocados y otros que quizás no lo están tanto. Y no lo están tanto por la simple razón de que no se trata de matemáticas o física. Es decir, equivocarse en economía yo creo que es lo más normal del mundo. ¿Por qué? Porque es una ciencia social. Entonces, la equivocación forma parte de este tipo de ciencia. Es muy difícil que podamos afirmar cosas como las pueden afirmar la gente, pues, digamos, los biólogos, los físicos o los matemáticos, ¿no? Nada más lejos de la verdad, ¿no? Yo soy psicólogo y en psicología ya, pues, ni te cuento, ¿no? Es una cosa mucho más extrema incluso, ¿no? Entonces, yo más allá de hablar de buenos o malos, yo diría que algunos están muy equivocados y otros quizá no lo están tanto. Claro. Sí, te entiendo perfectamente. Al final, realmente, si hablas con cualquier economista, aunque sea de corte austriaco, jamás te va a decir que el capitalismo sea un sistema perfecto. Simplemente te va a decir que es
el mejor sistema que hay posible, el sistema, por así decirlo, menos malo, si queremos ponernos un poco estupendos. Pero obviamente el mercado al final somos nosotros y nuestras decisiones. Entonces jamás va a ser perfecto, porque el ser humano es imperfecto por naturaleza. Correcto. Para quien sea, pues eso, creyente, por ejemplo, mi caso, pues creerá que Dios es perfecto, pero jamás va a considerar al ser humano y mucho menos a un conjunto de seres humanos, pues como algo perfecto. Entonces, pues de ahí. Sin embargo, sí que podemos defender que realmente intervenir este tipo de sistemas, como es el sistema económico, es algo que solo trae consecuencias negativas. Totalmente de acuerdo contigo, Ángel, en este tema. Bueno, muchas veces lo más simple es ser práctico, ¿no? Y no calentarte la cabeza en exceso. He ahí que hay incentivos para, digamos, ser economistas que defienden más la intervención, porque al final es algo que es más populista, es algo que vende más, es algo que la gente, pues por algún motivo, pues aplaude más. Y realmente, o sea, por algún motivo, y ese motivo se conoce, al final yo lo llamo un poco buenismo. Ese, pues decir, no, yo me preocupo por los demás, sin embargo, el que hace lo contrario, el que, digamos, favorece que haya más libertad, pues ese es un despreocupado que no piensa en la cantidad de malnacidos que pueda haber que se aprovechen de la situación. De ahí que Hazlitt yo creo que haga digamos, la distinción entre economistas buenos y malos. Pero, en fin, dejando a un lado ese primer capítulo, en el segundo hay un ejemplo de falacia económica que el autor ilustra a la perfección con la famosísima ventana rota. Si se diera el caso de que un delincuente, por ejemplo, rompiera la ventana de una panadería con un ladrillo, por el motivo que fuera, cualquier economista, digamos, de corte más keynesiano se atrevería a decir que es algo que puede llegar a ser positivo, debido a que el panadero debe contratar a un vidriero para arreglar la ventana. Recordemos, y bueno, para el que no lo sepa, pues se lo cuento, para Keynes lo importante era crear trabajo, aunque este fuera excavar y luego tapar el agujero que has excavado. Por supuesto, el vidriero obtendría un ingreso que a su vez podría reinvertir en otra cosa, continuando un flujo de dinero que permite a la economía mantenerse activa, lo cual también permitirá que, entre otras cosas, el panadero siga vendiendo pan. Parece que al fin y al cabo el panadero debe dar las gracias al delincuente, ¿no, Xavier? Porque le ha roto el cristal, pero ¿qué es lo que falla en todo esto? Pues que antes había una ventana y ahora sigue habiendo una ventana. O sea, digamos, la economía no ha crecido, es decir, lo que se ha hecho una redistribución, pero seguimos teniendo las mismas ventanas que antes. Y lo que es importante aquí es entender el coste de oportunidad. Es decir, el coste de oportunidad, que es un capital y un trabajo y una inteligencia, un conocimiento que se aplica a una cosa. En este caso se ha aplicado a crear una ventana cuando ya existía una. Pero ¿qué tal si en vez de dedicar ese tiempo a crear una ventana que ya existía, con lo cual lo único que hemos hecho es quedarnos como estamos iguales, lo dedicamos a hacer otra cosa que es productiva y que a su vez podría mover el motor de la economía hacia otro lado? Pues haciendo una carretera o cualquier uso productivo. No necesariamente tiene que ser una carretera, que suena mucho a obra pública, ¿no? Podría ser cualquier otra cosa que no fuera una obra pública, porque entonces ya nos meteríamos en otro derrotero, ¿no? Pero al final lo que está... Pero eso es curioso, porque además todo el tema este de la destrucción está muy presente en cualquier falacia de este tipo, un poco más sofisticado, ¿no? Cuando oímos hablar del crecimiento, España está creciendo con gran fortaleza y todo este tipo de argumentario. Pero es que, un momento, pero estamos creciendo, no hemos crecido al 5, no recuerdo ahora exactamente cuánto es, pero bueno, no estamos creciendo, estamos rebotando. O sea, ¿qué estás diciendo? O sea, cuando se produce una caída de 100 a 90, has caído un 10, pero si después subes un 10 sobre 90, no vuelves al 100, no, te quedas por debajo del 100, ¿de acuerdo? Te quedas en 99. O sea, no es exactamente lo mismo. Entonces, esa falacia que se produce, en la cual es muy fácil caer, pues está detrás exactamente de la falacia de la ventana rota. Y es exactamente lo mismo, el mismo concepto, llevado a otro extremo, ¿no? Pero yo recuerdo, por ejemplo, en el tema de Irak, no sé si recuerdas, bueno, cuando los americanos entraron a Irak y tal, se habla de la reconstrucción, de crecimiento de Irak. La misma falacia implícita estaba dentro de esas palabras. No un ejemplo tan, digamos,
tan sencillito como el de la ventana, pero es exactamente el mismo, ¿no? Incluso leyendo el libro de Huxley, creo que mencionaba varios ejemplos, ¿no? Exactamente el mismo, o creo que en la introducción que hace Juan Manuel Rayo o Javier Milei, no recuerdo exactamente, pero hacían varios ejemplos respecto a lo mismo. Bueno, es una falacia que con varias sofisticaciones se halla continuamente en la boca de muchos políticos, sobre todo cuando les interesa pues mostrar que las cosas van bien y que crecen y que todo, y que vivimos en un mundo feliz, ¿no? Bueno, al final es un error, pero como una catedral. Completamente, claro. Si al final arrasas una ciudad o un país, por supuesto que en el momento que esté arrasado, realmente ha tocado fondo. Entonces es mucho más sencillo que crezca y que, pues eso, vaya aumentando en términos de prosperidad, por supuesto. Para mí, sin duda, este ejemplo es el que debe incluirse en cualquier manual de economía. Espero que Gustavo lo haya incluido en su nuevo libro. Pero bueno, cualquier institución dedicada a la enseñanza de esta bellísima ciencia social debería incluirlo. ¿Por qué? Pues porque precisamente el tercer capítulo del libro de Huxley muestra cómo algunos líderes públicos exaltan la prosperidad que resulta de los desastres naturales, las guerras u otras calamidades, ya que confunden necesidad con demanda. Pero la demanda efectiva requiere no solo de necesidad, sino también de poder adquisitivo, ¿vale? Un poder adquisitivo correspondiente a esa demanda, el cual es aniquilado por este tipo de desgracias. Al final, la demanda y la oferta son dos caras de la misma moneda. La oferta es una cosa que uno hace, es lo que uno tiene que ofrecer a cambio de las cosas que quiere, es decir, su demanda. Por ejemplo, la oferta de carne de un carnicero constituye su demanda de alimentos, coche y vivienda, entre otras cosas. En consecuencia, la inflación, es decir, la emisión de más dinero, con la consecuencia de salarios y precios más altos, puede parecer que cree más demanda. Pero, Xavier, ¿cuál es tu opinión sobre este particular? Inflación y dinero. Yo creo que ese es un tema que daría para horas de poder hablarlo, ¿no? Yo, los austríacos tienen el concepto este de sound money y la verdad es que no puedo estar más de acuerdo en ello. Es decir, cuando te fijas un poco en lo que ha sucedido en los últimos tiempos, eh, y ahora oyes las explicaciones que dan nuestros políticos, los políticos de turno, diciendo que, bueno, que la causa de la inflación han sido la interrupción de las cadenas de suministro, es que la guerra en Ucrania, la invasión de Ucrania, la culpa es de Putin. Qué fácil es llevar a una persona o personaje la culpa, eh, sobre todo cuando no se puede defender, de lo que ha sucedido. Es decir, no, el hecho de manipular la moneda, que es lo que se ha hecho fundamentalmente, ¿de acuerdo? La manipulación de la moneda. La manipulación de la moneda es la emisión masiva de dinero con fines, pues bueno, con fines de estímulo de la demanda, ¿de acuerdo? Es decir, inundar el mercado de dinero para que así, pues bueno, si ese dinero llega a los consumidores finales, pues digamos, reactivar la economía. Eso ha sido el concepto que, de una forma muy simple, lo estoy describiendo, pero eso es digamos, en qué se ha fundamentado los bancos centrales fundamentalmente durante los dos periodos de recesión que han sucedido en el 2008 y a partir del COVID, ¿de acuerdo? Es decir, los bancos centrales como propietarios exclusivos de la emisión de dinero lo que han hecho es fundamentalmente inundar el mercado de dinero esperando que eso reactivara la economía. Bien, vale, eso tiene consecuencias, es decir, al final tú no puedes hacer crecer, o se supone que difícilmente puedes hacer crecer hasta el infinito la oferta de dinero sin que ese dinero pierda valor, ¿de acuerdo? Bueno, eso lo estamos viendo con el despertar de la inflación. Alguna gente dice, no, es que la inflación ha empezado justo cuando empezaba la guerra. Mentira, eso no es cierto. Es decir, la inflación ya apuntaba mucho antes de empezar la guerra, ya estaban apuntando los precios. Y hay mucha gente, muchos economistas, no todos austríacos, que ya venían alertando de que lo que era la impresión masiva de dinero podía causar más tarde o más temprano inflación, ¿no? Yo creo que a los alemanes les gusta muy poco eso, ¿no? Pero han tenido que tragar, supongo porque al final, pues Alemania forma parte del Banco Central Europeo. Cuando sucedió lo que sucedió con Draghi, pues hace ya bastante tiempo y soltó lo de, bueno, haremos lo que haga falta,
pues a partir de ahí se entró en una espiral de intervención pues que tiene sus consecuencias en lo que está sucediendo hoy en día. Si no recuerdo mal, en el 2020 o 2021 se imprimieron, no sé si el 20, se imprimió el 20% de los dólares que están en circulación desde el principio de la existencia del dólar. Pues sí, Xavier, son muchos dólares impresos en 2020, pero ¿no te parece curioso que realmente ahora mismo pues el dólar está parejo con el euro? Sí, bueno, al final el precio del dólar y el del euro se fijan en base a, pues como cualquier activo, en base a oferta y demanda. Entonces, bueno, en el momento en que ellos han encarecido el precio del dólar, fundamentalmente subiendo los tipos de interés, pues bueno, eso y el euro se ha quedado igual, y se ha quedado igual porque el Banco Central Europeo ha decidido que no es el momento de hacer nada porque las primas de riesgo de los países periféricos pues se volverán a enfilar, ¿no? Con lo cual tienen un problema muy gordo, bueno, tenemos un problema muy gordo, lo digo como España, pues en ese momento se produce pues el encarecimiento del dólar respecto al euro, ¿no? Bueno, lo cual es una cosa mala, porque al final nosotros los pagos de todas las commodities, y cuando digo commodities me refiero al petróleo, al gas, etcétera, se hacen en dólares, con lo cual se están creciendo todas las importaciones de productos que son fundamentales, de la energía fundamentalmente. Con lo cual, bueno, pues estamos, como dicen muchos, mucha gente de la que escuchamos, pues en una encrucijada muy compleja, ¿no? Por un lado, nos enfrentamos a una inflación muy alta, por otro lado, los bancos centrales han agotado las posibilidades que tenían y se enfrentan a la posibilidad de aguantar los tipos de interés, con lo cual la deuda de los países, bueno, con problemas de deuda como el nuestro, pues se enfrentan a una situación muy, muy compleja, ¿no? Para poder atender los pagos de deuda por el encarecimiento de la misma. Claro, completamente comprensible. Bueno, aprovecho este tema también para aclarar un concepto que últimamente es muy recurrente en las tertulias económicas y me refiero a la tan nombrada estanflación, que básicamente se refiere a la situación en la que se produce de forma simultánea inflación, de la que hemos estado hablando, y estancamiento económico, es decir, crecimiento del PIB muy lento o nulo. Aclarado esto, otra interesante falacia que desmonta Hazlitt en el quinto capítulo es la que defiende que los impuestos alientan la producción. De hecho, ocurre lo contrario. Los impuestos inevitablemente afectan negativamente a las acciones e incentivos de aquellos de quienes se toman. Tanto es así que incluso una excesiva carga fiscal puede generar una mayor tasa de desempleo. ¿Podrías ilustrarnos con un ejemplo el motivo, Xavier? Bueno, yo creo que cualquiera puede encontrar fácilmente ejemplos en el día a día cotidiano. Es decir, si al final, por ejemplo, quieres asumir el riesgo de montar una empresa y tienes la certeza, aparte del todo el riesgo que implica montarte una empresa, es decir, el capital que tienes que invertir, el esfuerzo, una gran dedicación, saber que tienes que pagar una gran cantidad de impuestos, el hecho de que tú sepas que te pueden encarecer los impuestos, es decir, que se te pueden incrementar los impuestos de forma arbitraria en algún momento dado, por la razón que sea. Por ejemplo, mira, esto me sirve a colación, pues el incremento de impuestos que está planteando Escrivá respecto a los autónomos. No sé si has podido revisarlo un poco. Juan Manuel Rayo hizo un vídeo al respecto, pero para los autónomos se plantea una subida de impuestos descomunal, ¿de acuerdo? Descomunal, es decir, muy, muy importante. Claro, si tú tu actividad o la figura que tú quieres adoptar para lanzarte en un negocio, o sea, cual sea, ¿eh? ¿Quieres montar una tienda o quieres montar un bar o quieres montarte un bufete de abogados? Y dices, bien, yo voy a ser, la figura que más me conviene es hacerme autónomo. Entonces, y prevés que ese incremento de impuestos o ese incremento de impuestos, cuando ya lo eres, pues es muy punitivo, pues la decisión que tú puedes tomar sería la de decir, bueno, oye, es que no me sale a cuenta. Es decir, pues lo que voy a hacer es cerrar el chiringuito bueno, irme asalariado en algún sitio o incluso hacerme funcionario o cualquier otra opción que me sea menos gravosa, ¿no? El otro día me encontré un abogado, que es amigo mío, y bueno, tuvimos una pequeña charla y me dijo lo siguiente, me dijo, él tiene un bufete, me dijo, me paso 3 meses trabajando para el Estado. 3 meses de mi sueldo los doy gratis para el Estado. Y me dijo, tal cual, literal, me estoy planteando dejarlo.
Textualmente me dijo esto. Entonces, claro, si a este tipo le dices, bueno, oye, es que pensamos que aportas poco, ¿no? Hay que sostener el estado de bienestar, las ayudas, las subvenciones, hay mucha gente que lo está pasando mal, etcétera, etcétera, la justicia social, la igualdad. Si tú vas con ese argumento y le dices, bueno, te voy a subir un poco más los impuestos, el incentivo que puede él tener a realmente tomar esa decisión, cerrar el garito y dedicarse a otra cosa es muy alto. Con lo cual, pues evidentemente los impuestos no creo que estimulen para nada lo que es ni la economía ni la productividad, ¿no? Totalmente al contrario, ¿no? Al menos en este caso. Por supuesto, y la gente tiene que tener en cuenta que al final el sector público se sostiene con los impuestos que se recaudan del sector privado y si tú quitas todos los incentivos que tiene la gente para, digamos, montar su propio negocio, al final es que ni una cosa ni la otra. Pero bueno. Lo que es increíble, Ángel, y me parece una de las cosas que realmente me parece más extraordinaria de todas, es que la gente o no sea consciente o no quiera ser consciente de que todas las entidades públicas se financian vía impuestos. O sea, el hecho, digamos, el cerrar los ojos o el no entender que cada dinero, cada euro que se gasta el Estado, me da igual que sea el ayuntamiento, que sean los municipios, que sean las diputaciones, que sea la comunidad autónoma, que sea el gobierno central del Estado. Cada euro que se gasta sale de impuestos. Y eso es una cosa que tenemos que tener muy claro. Es decir, no hay nada que el dinero cae de otro sitio que no sea de nuestros impuestos, que pueden ser actuales o futuros. O sea, y eso es algo que me parece increíble, ¿no? Como la gente no es consciente de esto. Y la única explicación que encuentro es que, bueno, que muchos de nosotros lo que pensamos es, bueno, mientras no sean mis impuestos y que sean los de los otros, no tengo ningún problema. Es decir, mientras no sea mi dinero. Es la única reflexión que me puede hacer interpretar cómo puede ser que seamos tan ciegos a eso. Claro. Cuando continuamente los políticos se llenan la boca de, bueno, vamos a movilizar no sé cuántos millones, vamos a no sé cuántos, vamos a invertir tanto. Te vas a gastar el dinero que nosotros los contribuyentes te estamos dando, ¿de acuerdo? Eso es así. Sí, Y, sí. y lo vas a hacer con discrecionalidad, porque tú crees que esa es la mejor manera de hacerlo, ¿no? Y siempre, desde luego, teniendo en cuenta lo que decía Hadley, ¿no? Es decir, sin tener en cuenta a todos los colectivos y sin tener en cuenta las consecuencias a largo plazo, ¿de acuerdo? Precisamente cumpliendo lo que Hadley dice, de malos economistas. Exacto. Pero bueno, en fin. Al final es que nada es gratis y quien piense que sí está completamente equivocado. Y si no lo estamos pagando ahora, como tú dices, Xavier, lo van a pagar los contribuyentes futuros, que realmente pues es lo que está de moda ahora. Hay quien, pues eso, digamos, ensalza tener un sistema que se base en una deuda perpetua o historias así, pero las cosas como son. Al final las matemáticas no se equivocan y antes o después se va a tener que pagar todos estos agujeros que se están creando. Lo curioso, Ángel, de todo esto, y eso me lleva a una reflexión, lo curioso es que hay una gran cantidad de nosotros, y lo digo en España, que creo que incluso es más acusado, que tiene una percepción versus el capitalismo fundamentalmente negativa. Entonces, aplauden cualquier tipo de intervencionismo, aun siendo conscientes de que muchas veces ese intervencionismo generado por los partidos políticos tradicionales, ¿de acuerdo? Y son dos, con algunos añadidos si quieres, no ha producido los resultados que esperados. Es decir, hay una cosa que es muy curiosa, hay una gran animadversión hacia el capitalismo, por una parte, y hay una gran desconfianza hacia los partidos políticos, con lo cual es paradójico, porque al final dicen, no, lo que necesitamos es más Estado versus capitalismo, ¿de acuerdo? Entonces se balancea hacia el Estado. Pero los que tienen que manejar ese Estado, los que manejan digamos, los motores de ese Estado, son partidos políticos a los cuales la misma población tiene una alta desconfianza. Entonces, estamos en una situación un poco como un callejón sin salida, ¿no? Y es muy curioso, me parece una cosa curiosísima. No sé si tú también tienes esa percepción o es algo Sí, que no, solamente que pienso yo. completamente de acuerdo. Si de hecho no fue hace demasiado, bueno, hace ya un par de años, cuando leí el libro de Friedrich, ostras, se me va a ir ahora el nombre, eh, Hayek. Hayek, de von Hayek, Uh-huh. Friedrich August von Hayek, el de Camino de Servidumbre,
y comenzaba el libro diciendo para todos los socialistas de izquierda y derecha. Y es que al final realmente el intervencionismo es algo que comparte todo el arco parlamentario, me atrevo a decir en España, pero en todo el mundo también. Y por eso ahora mismo para mí la dicotomía que en su momento tenía tanto sentido, yo como he dicho antes, pues eso, quizá mi ideología, bueno, quizá no, mi ideología era más bien conservadora, pues no me dejaba ver que realmente la gran dicotomía que existe es entre intervencionismo y libertad. Entonces, pues eso, no puedo estar más de acuerdo en ese sentido. Totalmente, Ángel. Además, si te fijas, eh, cuando se produce un debate acerca del gasto, independiente, el partido de la oposición siempre va a decir que es insuficiente, ¿de acuerdo? Es decir, si hay una, por ejemplo, pues se necesita hay una partida de ayudas para socorrer pues, a un colectivo determinado, etcétera, etcétera. Automáticamente el partido de la oposición siempre va a decir que es insuficiente. Automáticamente. Da igual que sean miles de millones, que sean el triple, es absolutamente lo mismo. Entonces, no hay grandes diferencias entre los partidos desde el punto de vista, digamos, de lo que a menos de forma en el teatro. Otra cosa es que en bambalinas después finalmente hay diferencias. Pero exteriormente no hay grandes diferencias. Se aboga por un intervencionismo importante desde mi punto de vista. Y esto se compra masivamente, es decir, es lo que tiene que hacer. Y antes lo has mencionado al principio de la charla, que hablabas del tema de que el gobierno tiene que hacer algo. Entonces, el problema es que se genera una expectativa de que el gobierno automáticamente, cuando tenemos un problema, tiene que intervenir. Entonces, hay una petición de intervención por parte nuestra, presumiendo que el gobierno puede hacer algo y que esto que va a hacer va a ser efectivo. Que son dos errores. Primero, muchas veces no puede hacer nada. Y en segundo lugar, cuando hace algo, a veces es incluso pernicioso, que va un poco en la misma línea que apunta el libro. Yo creo que esto es muy importante. Y entonces, esa expectativa que tenemos nosotros versus el gobierno es realmente muy negativa, porque muchas veces ni pueden hacer nada, como por ejemplo en el tema de la inflación, claramente, o sea, aparte de bajar impuestos, poco pueden hacer. Y de hecho, bajar impuestos no lo están haciendo. O sea, lo que están haciendo en todo caso es incrementarlos, aparte de algunas cosas pues más o menos que se han tocado, por ejemplo el IVA de la luz, etcétera, etcétera. Pero el tema de la gasolina, etcétera. Pero aparte de eso, el gobierno, aparte de bajar impuestos, no puede hacer mucho más. Pero en cambio se espera que haga algo, ¿no? Y eso es un gran error. Y un gran error por parte nuestro. Porque asumimos que ellos pueden hacer algo cuando no es así. Incluso, y asumimos que esas decisiones que van a tomar van a ser las correctas cuando aún es peor. Y otra vez volvemos al punto inicial del libro, ¿no? Que dice que ni se tienen en cuenta todos los colectivos, ni se tienen en cuenta las consecuencias a largo plazo. Completamente, saber. Volvemos otra vez a lo mismo. Completamente. Lamentablemente es así. Y bueno, pues por todo esto, en mi opinión, queda bastante claro que eso, que en definitiva los impuestos son una suerte de palos que los políticos ponen en las ruedas de las distintas economías nacionales y nada, poco más se puede decir de ellos. Pero bueno, dejando a un lado esta especie de robo sistemático e ilegal que el Estado realiza sobre sus ciudadanos, toca hablar un poquillo de la mal llamada maldición de la maquinaria. Y es que es muy común la creencia de que las máquinas crean desempleo. Obviamente, a lo largo de la historia, la tecnología ha permitido liberar mucha mano de obra que antes se utilizaba para hacer tareas como, por ejemplo, amasar o tejer. No obstante, el resultado real de la máquina es aumentar la producción, elevar el nivel de vida y aumentar el bienestar económico. Xavier, ¿cuál es tu opinión al respecto? Pues que es un debate que sigue estando ahí. No sé si has leído a un tipo que se llama Jeremy Rifkin, que No he tenía un tenido libro la suerte. tiene un libro que se hizo más o menos famoso, aunque no tampoco excesivamente, ya tiene hace como te diría casi 20 años, que creo que es economista. Y el Jeremy Rifkin hablaba del fin, el libro se titulaba El fin del trabajo. Entonces él hablaba de pues, todo el tema de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Yo, bueno, pronosticaba que el trabajo se acabaría, ¿de acuerdo? Es decir, y que tendríamos que dedicarnos a otras cosas, ¿no? Y le apuntaba, pues, soluciones más o menos sociales, digamos, non-for-profit, ¿no? Es decir, pues aquello que son hacer los americanos, dedicarse a otras cosas, pues que son, pues que solamente pueden hacer los humanos, etcétera. Bueno, algo así, no recuerdo ya porque hace mucho tiempo, pero es curioso porque eso lo tocaba hace 20 años. El tema siempre es el mismo. Sí que, yo creo que el tema de incorporar tecnología sí que es cierto que a corto plazo produce paro. Es decir, ejemplo,
Pues si tienes una fábrica con un nivel de automatización muy bajo y de cómo porrazo pues implementas el empresario pues implanta nueva línea de producción que requiere pues la mitad de empleados, lógicamente pues le sobra la mitad de empleados, con lo cual mejoran eficiencia, etcétera, etcétera. ¿Esto qué quiere decir? Pues que a corto plazo, pues esa gente se irá a la calle, ¿de acuerdo? Eso es así. Es decir, a corto plazo sí que, desde mi punto de vista, sí que genera paro. Lo cual no quiere decir que ese paro sea perpetuo. Es decir, si, ¿cuál es la respuesta a eso? Es decir, ¿tenemos paro en países con una alta productividad como pues, Noruega, Dinamarca, Japón? No, el paro prácticamente es inexistente. Son sociedades con un nivel de productividad mucho más alto que el español, por lo tanto, implementan sistemas, cuando digo sistemas quiere decir pues maquinaria o software, pues que mejoran la eficiencia de las empresas de una forma extraordinaria, con lo cual son mucho más competitivos, venden más fuera, son más productivos, producen mejor y más barato, con lo cual pues sus empresas florecen y los países florecen. Y esto lo consiguen pues como implantando más sistemas y implantando maquinaria, vamos a decirlo así de una forma simplista. ¿Qué quiere decir eso? Que esas personas que antes ocupaban un puesto no automatizado, ahora tienen que asumir otro rol, es decir, necesitan ser productivos de otra forma. ¿Eso qué quiere decir? Pues al final lo que estamos entrando es en una sociedad de conocimiento, es decir, la única respuesta que tenemos para que eso no sea así, es decir, para que digamos, para que las sociedades avancen, es incorporar conocimiento a la masa trabajadora. Por lo tanto, mi visión sobre esto particular sería a corto plazo sí que puede generar desempleo, a largo plazo no tiene por qué ser así, porque esas personas son fuerza de trabajo que puede emplearse para hacer otras cosas, que necesitan, evidentemente, formarse adecuadamente para tener puestos de trabajo más productivos y, por tanto, no presupone que a largo plazo tiene que haber más paro como siempre se vende, ¿no? Es decir, no sé si el ejemplo lo he leído hoy o no, pero estaba el ejemplo este famoso de Milton Friedman cuando estaba haciendo una visita en un país y donde había una gran cantidad de gente, de obreros, trabajando en una zanja y estaban a pico y pala. Y le preguntaba, oiga, al tipo que estaba acompañando, que era un tipo del país, ¿esto es por qué utilizan pico y pala? Y dice, hombre, porque si utilizaran maquinaria, como usted dice, pues claro, toda esta gente se quedarían sin trabajo. Y Milton Friedman les dijo, oiga, ¿y por qué no utilizan cucharillas de café? Con lo Claro. cual, tendrían el trabajo durante muchísimo más tiempo, pues incluso podrías emplear a mucha más gente, ¿no? Con lo cual, bueno, entras en ese... Cuando llevas esta afirmación a la reducción al absurdo, pues te das cuenta de que efectivamente es una falacia, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va la solución de todo esto. Sí, no, pero al final esa reducción al absurdo ilustra mucho a la gente ¿sabes? Al final cómo realmente funcionan las cosas y cómo se pueden dar cuenta de que realmente, pues al liberar esa mano de obra, es mano de obra que va a estar disponible para producir más y que a su vez el país, y bueno, en definitiva la economía global crezca más todavía. Pero bueno, creo que el problema, al menos desde hace un par de décadas, es la exitosa saga de los hermanos, bueno, ahora hermanas, Wachowski, Matrix. Pero bueno, fuera de coñas, otro gran inválido argumento que sostienen los discípulos de John Maynard Keynes es el fetiche del pleno empleo. Lo que el bueno de Henry defiende es que el objetivo económico de cualquier nación e individuo es obtener los mejores resultados con el menor esfuerzo. Por lo tanto, la producción es el fin y el empleo es el medio. Históricamente, la política pública ha tendido a favorecer los proyectos de leyes de pleno empleo sobre los proyectos de leyes de plena producción. Todos estamos de acuerdo en que cuanto más empleo, mejor, por supuesto. Al final, si hay mucho empleo, son las empresas las que compiten por adquirir a los trabajadores y eso va a provocar que los salarios pues vayan al alza. Pero al contrario de lo que dicen algunos, no nos vale con empleos que consistan en cavar y tapar agujeros. ¿Cómo consideras, en tu opinión, que debe ser el empleo, Xavier? Bueno, yo creo que lo hemos apuntado un poco en la respuesta anterior, pero el empleo, sí, a ver, si queremos, y yendo al ejemplo de España que me parece más ilustrativo, si queremos ser una nación competitiva, lo que tenemos que hacer es tener gente más formada, tener más empresas de mayor tamaño y más competitivas. No hay ninguna otra solución. Entonces, el concebir el pleno empleo como un objetivo per se
sin tener en cuenta lo anterior es un error. Es decir, no hay empleo si no tienes empresas, si no son competitivas. Y si estas no y si tienes esos dos requerimientos, ya tienes el pleno empleo prácticamente garantizado. No digo al 100%, pero desde luego muchísimo más que ahora. Es así. Entonces, bueno, bueno, hay algún economista por ahí que sostiene que, bueno, que había que tomar una decisión democrática si teníamos una inflación sostenida de un 7 o un 8%, no recuerdo exactamente el porcentaje, entonces eso nos podía dar el pleno empleo, que es al final de decir, bueno, lo que estás diciendo es que generes, empobrezcas al resto a toda la población para que todos tengamos empleo. Con lo cual entras un poco en esa misma falacia, ¿de acuerdo? Es decir, ¿pero de qué me estás hablando? Además, asumiendo que tú puedes controlar la inflación a voluntad, cosa que es otro error para mí gravísimo. Es decir, el hecho de que un economista considere que puede controlar la inflación, que tenga instrumentos para controlar la inflación, como si fuera algo que estuviera en sus manos, como si fuera simplemente un resorte que puedes ir regulando libremente, me parece una cosa, pues bueno, realmente que no es cierta, ¿no? Entonces yo creo que la respuesta viene por empresas grandes, y no tienen por qué ser grandes siempre, pero en nuestro caso en particular pienso que de mayor tamaño de las que tenemos ahora, competitivas e innovadoras. Y con eso, desde luego, puedes tener un empleo de mayor calidad. No sé si me da pleno empleo, pero desde luego mucho mejor que el que tenemos ahora. Y como bien sabes, Ángel, pues en empleo, yo creo que España no tiene mucho de qué alegrarse, ¿de acuerdo? Porque históricamente hemos tenido un problema en el empleo muy grande. Desde luego que no. Y más cuando eso, queremos intentar un poco empezar a construir la casa por el tejado, fijando el objetivo en el pleno empleo, en lugar de, como tú dices, en tener más empresas, que ese empleo sea productivo, de calidad, todas las cosas que son necesarias. Sí, sí, efectivamente. Eso me lleva otra vez a temas que hemos tocado antes. Es decir, que ver las empresas eh, como el enemigo a batir en un lugar, por un lado, o como huchas donde podemos ir sacándoles dinero para financiar las políticas públicas, es un grave error. Es decir, ni una cosa ni la otra. Las empresas deben ser parte del tejido productivo y las empresas y el capitalismo es la respuesta. No es, como muchos sostienen, de forma muy incorrecta el problema, ¿no? Al contrario. Totalmente. En definitiva, empleo sí, pero que sea productivo, por favor. Bueno, pasamos, Xavier, a hablar del tema tratado en el 11º capítulo del libro, que no es otro que los aranceles, pieza clave de cualquier política económica proteccionista, que se lo digan a Donald Trump. Muchos argumentan que son fundamentales para que haya una competencia con igualdad de condiciones frente a los productores extranjeros. Otros que son necesarios para la protección de la producción nacional y la independencia económica frente a terceros países, lo cual favorece la aparición de conflictos bélicos y precisamente por eso se fundó la CECA, lo que es el origen de la Unión Europea. Pero la verdad absoluta en relación con ellos es que los consumidores pagan más por bienes protegidos por aranceles, lo cual reduce el gasto de los consumidores en otros bienes. En consecuencia, el poder adquisitivo se reduce, lo que significa que los salarios reales se reducen también efectivamente. Pero si esto es cierto, Xavier, ¿por qué crees que todos los gobiernos se preocupan en establecer una detallada política arancelaria? Bueno, para proteger a determinados colectivos, porque se obvia el beneficio que tiene para toda la población el conseguir productos mejores y más baratos, simplemente porque se ignora eso. Entonces, la respuesta es otra vez la misma, es decir, se ignoran los efectos a largo plazo y se ignora una gran parte del colectivo, que es toda la ciudadanía, en beneficio de un determinado colectivo que puede tener una influencia determinada, ¿no? Y aquí hay ejemplos los que quieras, es decir, desde los taxistas hasta los agricultores, hasta cualquier colectivo que más o menos quiera proteger. Evidentemente no son aranceles, pero sí que están protegiendo su mercado de otras compañías que son innovadoras y que bueno, pues que no quieren que entren. Al final son estamentos gremiales prácticamente y lo que hacen es proteger una determinada serie de condiciones que les permiten trabajar pues, de una forma bueno, pues mucho mejor para ellos, ¿no? En perjuicio del resto de la población. Ahí el otro día estaba escuchando en televisión
sobre el tema de los incendios en Cataluña. Como sabes, ahí, bueno, hubo un pico de incendios en Cataluña. Entonces, bueno, hubo varios tertulianos. Uno de los tertulianos dijo que, bueno, que el problema, uno de los problemas que había era que el campo estaba abandonado, ¿de acuerdo? Y el problema del campo estaba abandonado era por una simple razón, según él, y era porque éramos capaces de importar productos de países mucho más baratos y la causa o el mal venía por el consumismo. Es decir, según él, el consumismo producía que quisiéramos comprar, por ejemplo, kiwis a 2,5 euros. Mientras que aquí, bueno, kiwis o sandías, ¿eh? Si aquí podríamos cultivar sandías, claro, como queremos para las sandías muy baratas, pues entonces, claro, la gente tiene que abandonar el campo y por tanto, pues el campo está abandonado, el campo no se cuida, con lo cual los incendios pues proliferan por la simple razón de que no se antes pues evidentemente la gente que cultivaba el campo pues bueno arreglaba, quitaba lo que es el sotobosque, ¿no? Toda la parte esta que es más fácilmente combustible, por tanto, pues los incendios pues están más controlados, ¿no? Y ahora, bueno, con estos calores y eso, pues hay más incendios. Entonces, según él, lo que tenemos, lo que habría que hacer, bueno, la consecuencia de sus palabras era, oiga, pongamos aranceles a todos estos países que nos exportan fruta y verdura barata, ¿de acuerdo? Para que los agricultores aquí puedan dedicarse de nuevo al campo y salga rentable ir al campo, ¿no? Eso sería, entonces, o sea, es un argumento tan simple, tan simplón, que es que obvia cosas, bueno, en fin, es que está lleno de falacias, ¿no? En primer lugar, bueno, o sea, lo que estás diciendo es que pongamos aranceles a países donde su fuente de ingresos fundamentalmente es la agricultura, ¿de acuerdo? Porque son precisamente capaces de producir más barato que nosotros. Si nosotros hemos avanzado como país, precisamente es porque dejas del sector primario, la agricultura, y te dedicas solo al sector secundario y terciario, industria y servicios. Es así en todos los países, es decir, en Japón, en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en Noruega. O sea, hay un progresivo abandono del campo y eso incrementa la productividad y hay gente que con menos, pues producimos más tomates o más verduras y además, o podemos importarlos de otros países. Entonces, según él, pues bueno, seguramente la consecuencia de sus palabras sería, oiga, pongamos aranceles para que no importar productos tan baratos y así la gente puede dedicarse de nuevo a la agricultura. O sea, y eso en una televisión pública, es una santez tan grande, eh, es una falta de conocimiento tan grande que, bueno, que asusta un poco, ¿no? Y lo peor es que es muy común, es decir, no se trata de algo que sea aislado, sino que esto lo puedes encontrar en cualquier persona pues que no tenga el mínimo conocimiento de economía o de cómo funcionan las cosas en el comercio a nivel mundial, ¿no? O cómo evolucionan los países. Es decir, el progreso de los países no se fundamenta exportando alimentos, aunque pueda ser una fuente de ingresos muy perfectamente posible, ¿de acuerdo? Pero no la riqueza de un país, si realmente quieres avanzar como país y no ser un país en subdesarrollo, no se fundamenta en la agricultura, ¿de acuerdo? Y mucho menos si se fundamenta en la agricultura poniendo barreras para que los demás importen más caro o exporten Exactamente. más caro en este caso. En fin, pero bueno. Exactamente. Al final es como dice Daniel Lacalle, perdón, son recetas mágicas para solucionar problemas complejos. Y cualquier día nos vamos a encontrar, pues eso, en una tertulia que al final yo considero que el capitalismo se ha convertido en una suerte de cabeza de turco, ¿vale? Que se puede utilizar para todo, absolutamente cualquier problema se puede, digamos, hacer una argumentación de forma que la culpa la tenga el capitalismo, incluso de la guerra de Putin, también el capitalismo, de cualquier cosa, o sea, ya sea un tema pasado, o tema actual o tema futuro. Es totalmente correcto. Es decir, hay dos cosas que has dicho que me parecen muy acertadas. La primera es que se proponen soluciones sencillas para problemas complejos, que eso es la receta del populismo, ¿eh? En primer lugar, de derechas o de izquierdas, me da igual. O sea, la receta del populismo es problemas complejos que no tengo por qué explicar porque superan el entendimiento de muchos de mis votantes, con lo cual lo que hago es hacer una reducción de ese problema, reducirlo a lo mínimo y dar una solución que aparentemente es muy sencilla y que voy a implementar, ¿no? Por ejemplo, inmigración, pongo un muro. Ya está, se ha acabado, ¿no? O por ejemplo, aquí, ¿no? Es decir, decimos, lo que hay que hacer es poner las vallas más altas, ¿no? En la valla en Marruecos. Pero es que se obvia una cosa, y es que la gran mayoría de la inmigración Viene por ilegal, aire. si queremos, viene por aire. O sea, vienen con su billete de avión, llegan aquí, bajan con su maleta y tal y cual, y ahí está la inmigración. O sea, entonces se generan esas recetas mágicas o recetas simplistas, pero que tienen digamos, una aceptación muy grande, ¿de acuerdo?
y con lo cual, desde mi punto de vista, son muy peligrosas. Eso, en primer lugar, yo creo que tienes toda la razón. Y en segundo lugar, el tema que has comentado acerca del capitalismo. El capitalismo no tiene nada que lo defienda, como bien dice Daniel Lacalle. Es decir, cuando se habla del capitalismo, se habla de los especuladores, automáticamente la palabra especulador ya tiene una connotación negativa. Entonces, cuando algo sucede malo y no se sabe muy bien por qué, y algo está alterando los precios y las cosas que compramos, ese tipo de cosas, la culpa es de los especuladores, ¿no? Entonces ya está, ya lo tenemos solucionado. Entonces ya damos la culpa al capitalismo o a los especuladores, que aún suena peor, o al consumismo, y ya tenemos la papeleta resuelta. Entonces, bueno, yo creo que otra vez lo mismo, ¿no? Falta de conocimiento, comprar recetas sencillas a problemas complejos bueno, una utilización política de ese tipo de argumentos en beneficio de determinados intereses, la mayoría de veces. Completamente. Bueno, llegados a este punto, toca hablar de salvar al soldado industria nacional, whatever it takes, o lo que sea necesario, como diría Super Mario Draghi. Para ello, los políticos emplean dos esquemas altamente defectuosos. Por un lado, proteger las industrias superpobladas, como ellos dicen, al evitar que entren nuevos competidores, por ejemplo, vía impuestos. Y por otro, apoyar a una industria a través de la intervención financiera directa del gobierno, por ejemplo, con subsidios. Por favor, Javier, ¿qué inconvenientes crees que tienen siendo mecanismos? Bueno, lo que está haciendo es mantener una industria ineficiente a costa de expoliar al resto de ciudadanos, fundamentalmente. Es decir, en vez de asumir el coste político, un poco, el político se encuentra en una encrucijada, ¿de acuerdo? Es decir, típicamente, industria de automoción. La industria de automoción emplea a mucha gente, ¿no? Por ejemplo, aquí el caso de Nissan. Cuando sucedió el cierre de Muy Nissan, famoso. Sí, sí. bueno, automáticamente pues saltó Pablo Iglesias, saltan varios, no, esto no puede ser, no, porque claro, el capitalismo globalizador, las delocalizaciones que afectan a a las familias, etcétera, etcétera. Bueno, Nissan era la crónica de la muerte anunciada. La gente que está en el sector sabía perfectamente que Nissan atravesaba problemas importantes, ¿de acuerdo? Eso en primer lugar. En segundo lugar, una compañía es autónoma de tomar las decisiones que considere. Es decir, si tú consideras que tus operaciones no funcionan bien en un país, pues tienes derecho para moverla en otro. ¿Qué problema ocurre en el tema de Nissan y muchos sectores de este tipo? Pues son intensivos en en el uso de mano de obra, ¿de acuerdo? Y los sindicatos son fuertes. Entonces, ¿qué pasa? Automáticamente, pues tienes gente en la calle, los sindicatos voceando en la Rambla de Cataluña o me da igual, en Madrid o donde sea. Y tienes un problema político. Entonces, claro, cuando el problema político salta a la palestra en las televisiones, en los telediarios, automáticamente el político, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer algo. Y ese hacer algo es tomar una decisión incorrecta, que es, oye, si una industria no es eficiente, eso tarde o temprano caerá por sobrepeso. ¿Tú puedes mantenerla artificialmente? Sí, claro que sí, a base de los impuestos a los demás. Puedes mantenerla durante mucho tiempo. Coges el dinero, coges el dinero de impuestos, lo aportas subvenciones y puedes sostenerlo puntualmente o infinitamente tanto tiempo como quieras. Pero en el fondo, lo que se debería hacer y lo que a largo plazo, y otra vamos al libro de Haldit, a largo plazo lo que se debería hacer es dejar caer esa industria. Y ya saldrán otras nuevas. Ya habrá otras compañías, otros mercados, otras innovaciones que permitan que gente se incorpore a esas industrias. Otra cosa es que digas, bueno, oye, ¿cómo hacemos esta transición? ¿De acuerdo? Es decir, sabemos que a corto plazo, pues evidentemente tiene un impacto fuerte, es decir, en una comunidad donde, por ejemplo, hay una fábrica y estamos hablando de un municipio pequeño, pues que se cierre una fábrica, pues tiene un impacto muy grande para esa población, ¿de acuerdo? Eso lo sabemos, somos conscientes de ello, se genera paro, hay una situación de malestar. ¿Quiere decir eso que tengamos que abandonar esa población? No, no tiene por qué ser así. Otra cosa es que, digamos, que sostengamos una industria ineficiente por los siglos de los siglos. Eso no debería ser así. Esto ha pasado con el carbón, por ejemplo, históricamente en España. O esto pasó en su momento con los astilleros españoles, cuando los primeros, ya hace mucho tiempo eso ya, pero con los primeros gobiernos del PSOE, pues bueno, hubo todo el tema de la reconversión de los astilleros, que no eran competitivos, y bueno, pues se pasó, pues se hizo algo que era doloroso, pero necesario. Entonces es lo mismo, es decir, al final las industrias se desarrollan, algunas empresas tienen éxito y después pues, no lo tienen o caen o se debe dejar caerlas, independientemente de que nos guste más o menos de que los efectos sean negativos. Pero bueno, eso va un poco de nuevo a lo mismo, ¿no? Es decir, el gobierno tiene que hacer algo y a partir de ahí pues ya sabes cuál es el resto de recetas, ¿no? En fin, pasamos ahora a hablar de quizás uno de los más controvertidos asuntos de la política económica de cualquier Estado,
que no es otro que la fijación de precios por parte del gobierno. Y esta legal pero inmoral intervención en la economía puede realizarse de dos formas distintas. Piensen ustedes por un momento en el producto que quieran. Por poner un ejemplo muy nuestro, yo les voy a decir el aceite de oliva. Ahora imaginen que los productores no hacen más que quejarse de que no obtienen suficiente margen de beneficio y que se ven condenados a cesar su actividad en un futuro cercano. El economista malo, que hemos dicho antes, ante este caso propondrá establecer un precio mínimo que favorezca ese margen que los productores reclaman. Bien, ahora piensen que la sociedad es la que se queja del excesivo precio de mercado de las botellas de aceite. El mismo mal economista sugerirá establecer un precio máximo para que la sociedad se pueda permitir comprar ese aceite, independientemente de la oferta y la demanda que haya del mismo. ¿Qué no está teniendo en cuenta este lumbrera? Pues que los precios máximos generan precisamente escasez y los precios mínimos provocan excedente. ¿Consideras, Xavier, que la fijación de precios es una política económica efectiva o crees que es mejor no alterar los precios de mercado? A ver, yo creo que hay bastante consenso, te diría, de todo el colectivo de economistas, entre los cuales no me incluyo, como ya te he comentado antes, para determinar que la fijación de precios tiene poco éxito en general. Y no solamente tiene poco éxito, sino que produce efectos no deseados, ¿no? Déjame poner el ejemplo que está plenamente en boga del tema de control de precios de los alquileres en Cataluña, ¿de acuerdo? Bueno, esta ley ha sido derogada hace poco, se ha anulada porque al parecer pues no, la Generalitat catalana no tenía competencias al respecto, entonces la han puesto esta ley se ha puesto se ha puesto en pausa, por decirlo de alguna manera, mientras se espera también la ley al respecto del alquiler, de control de precios del alquiler a nivel estatal, ¿de acuerdo? Que es algo que están pactando Podemos y PSOE. Bueno, las consecuencias. Pero, o sea, es curioso porque a pesar de que el control de alquiler es el control de precios, ¿de acuerdo? Se ha intentado muchas veces a lo largo del tiempo, es decir, control de precios del alquiler en este caso, se ha intentado no solamente en España, sino se ha intentado, por ejemplo, está en Berlín, se ha intentado en los países nórdicos, está en Estados Unidos, en fin, hay una cantidad de literatura muy grande al respecto. Nunca se ha probado que sea efectiva. Y no es efectiva por varias razones, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, si lo que pasa con la ley catalana, aquí la inversión si tú tienes un piso en alquiler, resulta que puedes a lo mejor querer hacer una modificación, ¿no? Es decir, pues pintar o cambiar el aire acondicionado, etcétera. Eso requiere una inversión, pongamos 3.000 euros, ¿de acuerdo? Entonces, la ley te limita la remuneración que tú puedes tener sobre esa inversión en tu piso, ¿de acuerdo? Si esa inversión, el inversor no la considera la adecuada, ¿qué va a hacer? Bueno, va a coger su dinero y se lo va a llevar a otro activo. Es decir, pues en vez de ponerlo aquí, pues voy a comprarme otro piso, por ejemplo, o voy a ahorrar ese dinero y voy a invertirlo en cualquier otra cosa que me produzca mayor beneficio. ¿Por qué? Porque no puede repercutir esa subida de precios sobre el alquiler. ¿De acuerdo? Es decir, esa inversión que él hace no la puede repercutir adecuadamente a precio de mercado. ¿Por qué? Por el control de precios. Con lo cual, lo que estás incentivando es que esos pisos no se actualicen. Es decir, que hay un deterioro progresivo a lo largo del tiempo, no a corto plazo, obviamente, pero sí a largo plazo, sobre cómo se están manteniendo esos pisos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es un desincentivo a que tú inviertas en un piso. Es decir, si tú dices, hombre, pues yo te voy a comprar un piso para alquilarlo en una zona determinada y resulta que tengo un control de precios y no me va a salir rentable respecto a otra inversión, voy a coger mi dinero y voy a emplearlo en otra cosa. Con lo cual, al final, hay una restricción de la oferta. Si hay una restricción de la oferta, lo que sucede es que al final el precio del alquiler va a tirar para arriba. Eso siempre y cuando no se crea un mercado negro paralelo, ¿de acuerdo? Te pago tanto en negro y así no lo declaramos y tal y cual. Entonces, al final, ese tipo de control se ha manifestado pues pernicioso. Pero es igual, o sea, hay una determinada parte, un determinado colectivo que lo demanda. Es un tema que, bueno, pues siempre pues en determinados gobiernos pues tiene
tiene mayor afinidad con este tipo de ideas y es posible que, aunque incluso internamente pues, los propios economistas que asesoran a las personas que toman esa decisión pues les digan que es contraproducente y que a la larga va a generar ese tipo de efectos, es posible que apuesten por ello, con más o menos restricciones. Después podrán hacer una ley que sea más restrictiva o menos restrictiva, con lo cual el efecto será mayor o menor, pero al final, poco o mucho, tendrá un impacto sobre la oferta. Eso es evidente. Entonces, cuando hay un impacto sobre la oferta y la restringe, automáticamente pues los precios van a subir, con lo cual produce exactamente el efecto contrario, ¿no? Eso es un ejemplo que podríamos poner en esto, en el alquiler, que es muy, muy, muy obvio, está muy, muy en boga, pero bueno, podríamos aplicarlo a cualquier otra cosa, ¿no? Por supuesto, aparte que es un tema que a ti te toca muy de cerca, bueno, a ti y también a Gustavo, porque realmente, bueno, tú en Barcelona y Gustavo en Madrid, pues lo habéis vivido en vuestras propias carnes. Y es que al final las leyes de tanto de control de alquileres como también, que vamos a hablar ahora de salario mínimo, son otra forma de fijación de precios por parte del gobierno, aunque la gente no lo crea. Una persona que en definitiva se ve obligada a alquilar su propiedad por un precio cuya cantidad no le merece la pena, va a retirar su vivienda de la oferta. Es totalmente lógico. Al final, cuando tú alquilas un apartamento, también corres una serie de riesgos. Pero bueno, volviendo al tema de los salarios, hay que decir que son precios, ¿vale? Y ya que son el dinero que cuesta disponer de capital humano, se puede decir que los salarios mínimos aumentan el desempleo. ¿Qué opinión tienes al respecto de esto después de la lectura del libro, Xavier? Bueno, esto es un tema muy controvertido, pero al final, si volvemos a lo que hemos hablado antes, es decir, el incremento de salarios, solo el incremento de salarios sano solo puede venir del incremento de la mejora de la productividad de las empresas que forman parte del tejido empresarial de un país. Si no tenemos en España mejores salarios es porque nuestras empresas no consiguen pagar mejores salarios. Entonces, fíjate, hay un argumento que también es muy divertido, que es parecido al de la cucharilla, ¿no? Es decir, si el salario mínimo ahora son, no sé, 1.000 euros, no recuerdo exactamente cuándo son. Bien, si al final el salario, si lo que falta es voluntad, ¿no? Que es lo que se interpreta es que los salarios no suben por la voluntad del empresario. Es decir, el empresario es codicioso, por tanto quiere digamos, ganar más dinero, con lo cual, pues el dinero que paga a su empleado, pues es dinero que él pierde, ¿no? De acuerdo con esa visión así muy simplista del asunto, ¿no? Entonces, claro, automáticamente decía, bueno, si él puede pagar ese salario, es decir, si podemos pagar eso, ¿por qué no fijamos el salario mínimo interprofesional en 1.800 euros? Es decir, ¿qué nos impide? Si al final la única restricción es que el empresario no quiere pagar más, ¿qué nos restringe? Poner un salario mucho más alto. No 1.000 euros, no nos quedemos cortos. Vayamos a 1.800 euros, que al final puede ser un sueldo medio, por ejemplo, en Alemania, ¿no? Pongamos que el sueldo medio en Alemania son 1.800 euros. No lo sé exactamente, eso seguramente será más. Pero si el salario medio en Alemania, ¿por qué no nos ponemos al nivel de Alemania y pagamos 1.800 euros? Bueno, la respuesta es tan sencilla como que los salarios realmente responden a la capacidad de la empresa de pagar esos salarios. Si la empresa, por razones competitivas, pura y duramente, no es capaz de pagar mayores salarios, o sea, que nosotros forcemos a que esa empresa pague mayores salarios, lo único que puede conducir es que esa empresa reduzca reduzca su masa de trabajadores, sencillamente porque considera que no puede pagar más. Es decir, oye, si yo voy a fichar un tío y resulta que el ingreso marginal que me produce ese tío es menor a lo que me está costando, si somos el salario que me obligan a pagarle, más los impuestos, pues automáticamente en ese momento pues dejo de contratar a alguien, ¿no? Entonces, bueno, otra vez volvemos a lo mismo desde mi punto de vista, Ángel. Es decir, se hace una reducción simplista de cuál es el problema, toma una decisión que fundamentalmente, que ellos son muy conscientes de que no es la solución del problema, pero bueno, se vende como un gran triunfo social, como un gran triunfo, digamos, de igualdad, con la mejora de los salarios, etcétera, etcétera, toda esta cantinela, obviando pues que la realidad es que los salarios no pueden subir si las empresas no son capaces de pagar mejores salarios. Si hubiera realmente, si hubiera un desequilibrio de oferta y demanda, es decir, de oferta de trabajo cualificado, no de oferta de trabajo no cualificado, o sea, un exceso de oferta de trabajo cualificado y una restricción de oferta de empleados muy baja, es decir, si hubiera mucha más
oferta de trabajo, que la gente que es capaz de acceder a ese trabajo, automáticamente los salarios tienen para arriba. Eso sucede en algunos sectores, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en informática hoy en día, que es un sector muy específico, los salarios que se pagan tienden a ser más altos. Incluso muchos empleados hoy ya exigen que el trabajo sea 100% remoto y las empresas se lo dan. ¿Por qué? Porque saben que no tienen gente donde buscarla. Es la única manera, ¿de acuerdo? Entonces esa situación es muy clara. Es decir, yo doy en forma de salario, porque al final es una forma de salario, el hecho de que ese tío no me venga a la oficina, es un poco, habría que ver si hay un concepto de coste por detrás, pero en cualquier caso, yo le estoy dando a esta persona una serie de beneficios que incorporo dentro del salario, de las condiciones de trabajo que yo tengo con él. ¿Por qué? Porque tengo esa necesidad, por tanto, tengo que subir mis condiciones, tengo que mejorar mis condiciones. Entonces, la respuesta viene siempre por lo mismo, es decir, productividad, eficiencia, etcétera, etcétera. Claro, no, al final, pues eso, yo siempre digo que la mejor política para que aumente el salario de la gente no es establecer un salario mínimo, es simplemente reducir impuestos. Ya no solo porque obviamente lo que la empresa se está ahorrando en impuestos por tener a ese trabajador trabajando lo puede, digamos, destinar a pagar el sueldo de ese trabajador, sino que también al reducir los impuestos va a haber más incentivos para que la gente pues, monte empresas y contrate a su vez a esos trabajadores. Entonces, realmente al final es lo más efectivo y no al contrario, como tú dices, estableciendo una ley de salario mínimo que lo que puede provocar es que la empresa reduzca personal y encima el personal que se quede tiene que trabajar de una forma más productiva porque tiene que suplir la cantidad de trabajadores que había antes. Pero no se percibe, Ángel, es un poco lo que comentábamos antes. Es decir, el dato de la gente que no accede a ese trabajo no es un dato eh, obvio y que pueda ser fácilmente utilizado. ¿Por qué? Porque no lo tiene. Es decir, al final son contrataciones que no se generan. Es muy difícil demostrar eso. En cambio, qué fácil es cuando tú tomas automáticamente la decisión de subir el salario mínimo interprofesional, defenderlo, ¿no? Ya hemos subido el salario, por tanto, pum, ya está, esto está ahí y ya está, es por ley, fuera. Ya puedes demostrarlo, es decir, ya está, es un hecho. Mientras que el efecto pernicioso que tiene es mucho más difícil de demostrar, ¿de acuerdo? Aunque hay por ahí algunos estudios que, por ejemplo, los de Podemos, no quiero mencionar ningún partido político, pero al final, bueno, sale. Los de Podemos han defendido que hay un estudio de un economista que demuestra que que fue en Estados Unidos, que haciendo una especie de test que hicieron de subida del salario mínimo, hubo una mejora de la empleabilidad, ¿no? Y se cogen simplemente ese estudio para demostrar que sí, que efectivamente eso lo prueba, cuando el mismo autor después lo ha desmentido, ¿no? Es decir, que no lo prueba, tampoco lo contradice, pero no lo prueba. Entonces, bueno, al final es una medida tipo ideológico totalmente y va de nuevo en lo mismo, es decir, a comprar voluntades de forma fácil sin asumir que después de ese tipo de decisiones a la larga tienen otros efectos, ¿no? Completamente de acuerdo. Al final deriva de ese buenismo del que hemos hablado antes y de ese populismo que al final, pues eso, siempre lo digo, pero lo vuelvo a repetir, aquí no nos alineamos con ningún partido político, aquí los detectamos todos, si se me permite esa palabra, y que en definitiva, pues eso, siempre todos, o en su mayoría, pues lo que proponen son, pues eso, soluciones que parecen muy sencillas a problemas que no son tan sencillos. Pues bueno, hasta aquí el podcast de hoy, Xavier. No sé si te gustaría añadir algo más que se nos haya podido quedar en el tintero. Pues no, Ángel, en primer lugar, darte mucho. Bueno, simplemente un comentario sobre el libro. Yo creo que es un libro donde todas las cosas que hemos comentado hoy salen reflejadas. Es decir, no hay ninguno de esos contenidos que no queden muy claros. Me parece una lectura muy, 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 muy recomendable para cualquiera que quiera adentrarse en la visión un poco austríaca o liberal de la economía, incluso para aquel que no quiera hacerlo. Yo creo que es un libro muy, muy bien escrito y muy, muy sencillo de leer. Y nada más, Ángela, agradecerte mucho el tiempo. Me ha gustado mucho poder estar contigo y creo que la conversación ha sido muy interesante. Por supuesto, gracias a ti, Xavier. Tengo que decir que realmente, aunque tú eso en todo momento te has mostrado muy humilde, creo que tu humildad es tan grande como el conocimiento que has demostrado. Desde luego,
aquí en el podcast hemos tenido a un doctor en economía como Daniel Gallego, profesor en universidad, y realmente para nada, pues eso, considero que estés a un nivel por debajo de él y que eso, que también me gusta haber contado contigo porque eres una persona que viene del sector privado, que sabe lo que es, pues eso, lo que realmente al final deciden los políticos, tú lo has vivido en tus carnes, cómo nos afecta a todos y realmente pues no te has quedado en ese digamos, mundo de la empresa, que mucha gente lo confunde un poco también con la economía teórica, que es la que disfrutamos muchos de nosotros, sino que tú te has interesado pues por eso, por la parte más filosófica y realmente que me ha sorprendido muchísimo, he aprendido un montón y que nada, muchísimas gracias por supuesto también a todos los que nos hayan escuchado y en particular a ti, Xavier. Y bueno, dime. No, Ángel, nada, muchas gracias. No, para nada en absoluto. Ojalá tuviera el conocimiento que me atribuye, ya me gustaría ya, pero de verdad que te lo agradezco. Pues nada, de nuevo, Xavier, muchas gracias y espero contar contigo en un podcast en el futuro. Un abrazo. Espero que sí, Ángel. Cuídate mucho.